Bienvenidos. En esta presentación vamos a aprender a resolver un problema de mecánica de fluidos donde aparezca involucrada la ecuación de la cantidad de movimiento angular. En este caso nos enfrentamos a un aspersor con brazos de radio R que esquematizamos en la figura. Por el conducto central de área A circula un caudal de entrada Q a una presión de entrada P sub E. Este flujo sale por los extremos de área A sub S a presión atmosférica P sub K. De acuerdo con la tercera ley de Newton, se producirá un par sobre el aspersor que lo hará girar con velocidad angular constante o menos. Se os pregunta cuál será el par de rozamiento con el eje que tiene este aspersor. Por hipótesis razonable se nos dice que las fuerzas másicas no tienen un efecto apreciable sobre el sistema, dado que el peso del fluido que haya contenido en el conducto será pequeño comparado con el resto de fuerzas involucradas, como las de presión a la entrada, por ejemplo. Pensemos un poco antes de hacer ninguna operación matemática. Dado que nos preguntan por un par de fuerzas, sería una buena idea identificar todos los que actúan sobre el conducto. Uno de ellos es evidentemente el par de acción M sub AC, el que hace el agua sobre el conducto y que provoca el movimiento del sistema. De acuerdo con el sentido del movimiento, esta magnitud vectorial tendrá la dirección que estás viendo. El otro par de sentido contrario será el de frenado, M sub R, que es precisamente la incógnita del problema. Démonos cuenta además de que según el enunciado el aspersor gira con velocidad angular constante, lo cual implica que no existe aceleración angular. Por lo tanto, la suma de pares que actúan sobre el aspersor debe valer 0. Como consecuencia, el par de frenado debe ser igual al par de acción cambiado de signo, o si lo preferimos, aplicando la tercera ley de Newton, al par que ejerce el conducto sobre el agua, M sub CA. Bastará, por lo tanto, calcular el valor de M sub CA para tener resuelto el problema. Para ello solo disponemos de una ecuación que relaciona el momento angular con las variables dinámicas del problema, la ecuación de la cantidad de movimiento angular. Recordemos el aspecto de esta ecuación. El término izquierdo indicaba la variación de cantidad de movimiento, el interior del volumen de control de nuestro problema. La primera integral hace referencia al flujo másico de cantidad de movimiento que atraviesa la superficie de control, esto es, la cantidad de movimiento angular que sale o entra junto con la masa de fluido que pueda entrar o salir del volumen de control a través de la superficie. Las otras dos integrales representan en conjunto el par neto que se ejerce sobre el contenido del volumen de control. La primera integral es el par realizado por las fuerzas de presión y la segunda el par realizado por las fuerzas de corte. Recuerda que despreciamos el efecto de las fuerzas básicas. Como ves, todo en la ecuación se refiere a una región del espacio, el volumen de control, que debemos determinar antes de proseguir. Recuerda que a la hora de operar solo consideramos el volumen de control y nada más. Ninguna otra parte del espacio de lo que se contenga en él nos será relevante. Por ello es tan importante hacer una selección adecuada de volumen de control. Esta elección es del todo arbitraria y libre, así que debemos intentar encontrar el volumen de control que simplifique al máximo los cálculos que debamos realizar. Suele ser aconsejable no incluir partes sólidas en el interior de este volumen y escoger sus superficies de entrada y salida perpendiculares al flujo para que la evaluación de las integrales sea más sencilla. Con esto en mente, lo más adecuado en este caso podría ser un volumen de control como el mostrado en la figura en color morado. Solo habrá agua en el interior del volumen, y por tanto el momento angular que podemos calcular será el que se haga desde el exterior sobre el agua, en particular el par M sub CA que nos apareció anteriormente. Ahora puedes estar tentado a utilizar enseguida la ecuación, pero no debes hacerlo aún. Debemos pensar un poco más. Fíjate, por ejemplo, que nos enfrentamos a un sistema que está girando, por lo tanto tenemos a nuestra disposición dos posibles maneras de enfocar el problema. Por una parte, podríamos intentar resolverlo desde un punto de vista inercial, tal y como lo vería un observador fijo que contemplara el giro de las personas. Pero también es posible plantear la solución desde el sistema de referencia de un observador que se moviese junto con el aspersor, que se desplazase con él, viendo cómo el mundo gira y gira alrededor. Debemos escoger entre estas dos posibilidades, pero nosotros, como estamos aprendiendo, lo haremos de ambas formas y comprobaremos que llegamos al mismo resultado. Comencemos trabajando con un sistema de referencia fijo. En este caso, el observador evidentemente ve que el agua sale por los extremos del aspersor a medida que éste gira.
Por lo tanto, los vectores velocidad de salida de flujo están continuamente cambiando de dirección y el régimen es claramente no estacionario. Esto puede representar un problema, puesto que la ecuación no se simplificaría tanto. Sin embargo, si pensamos un poco, vemos que realmente las cosas no serán tan complicadas. En efecto, el momento angular del agua no variará dentro del volumen de control, y eso permitirá simplificar notablemente la ecuación que debemos resolver. ¿No lo ves claro? Sencillamente piensa en la definición de momento angular. En nuestro caso, nos interesa el par realizado sobre el eje por las fuerzas de reacción en los extremos del aspersor. Así, el radio vector R será el que vemos en verde. Por otra parte, el momento lineal es el producto de la masa por la velocidad. Y en un extremo cualquiera del aspersor, este vector tiene dirección opuesta a la de giro. En coordenadas cilíndricas, el radiovector R tiene dirección radial positiva y el vector velocidad de salida lo tiene azimutal negativa. Si el producto vectorial es simple y dado que la velocidad es tangencial, y su módulo será igual al producto de los módulos de la velocidad angular por el radio, tenemos finalmente que el vector momento angular tiene un valor constante aunque pase el tiempo o gire en los brazos del aspersor. Siempre, la cantidad de masa dentro del volumen de control es la misma. El agua que sale se reemplaza por el agua que entra. La velocidad angular y el radio son constantes. Así que, el par dentro del volumen de control no cambia con el tiempo. Este hecho es particularmente notable porque nos permitirá eliminar el primer término de la ecuación. Además, las dos últimas integrales pueden unificarse en un solo término que constituye nuestra incógnita, o sea, el par m sub ca que hace el conducto sobre el agua del interior del volumen de control. Entonces, la ecuación de la cantidad de movimiento angular se simplifica notablemente. Por otra parte, recuerda que la superficie de control se compone de la superficie de entrada A, las dos de salida A sub s y la superficie lateral. Por esta última es evidente que no puede salir fluido al existir una pared sólida, por lo que el flujo es nulo. Así que, finalmente, la ecuación adquiere la forma que estás viendo. Si despejamos ahora la incógnita, vemos que el par m sub ca podrá calcularse siempre que determinemos la densidad de cantidad de movimiento angular que, por definición, será la densidad del agua por el producto vectorial del radiovector y la velocidad. Sin embargo, no hará falta hacer la primera integral porque es nula. Para ello basta ver que no hay par respecto al eje de giro en la entrada, por mera simetría. Nos quedará por lo tanto una única integral para evaluar y alcanzar la solución. Pero antes de ponernos a hacer cálculos, debemos darnos cuenta de que nos enfrentamos a dos velocidades diferentes, v y v sub r. Para entender bien la diferencia entre ambas, recordemos el aspersor. Un caudal Q entra por el centro y se divide en dos al pasar a los brazos, de modo que por cada extremo saldrá la mitad del caudal que entró. Un observador fijo verá salir el agua con velocidad v. La llamaremos velocidad absoluta. Ahora bien, imaginemos un observador que esté montado sobre el aspersor. Como este se mueve, el observador se moverá a la misma velocidad, que llamaremos de arrastre. Este observador móvil no verá salir el agua con velocidad v, sino algo menor, puesto que se está moviendo en sentido opuesto. A esta velocidad, v sub r, la llamaremos velocidad relativa. Una vez que hemos comprendido las diferencias entre una y otra velocidad, debemos encontrar una expresión matemáticamente útil, en función de las variables del problema, para cada una de ellas. Sabemos, desde Galileo, que siempre se cumple que la suma vectorial de la velocidad de arrastre y la relativa es igual a la absoluta. En nuestro caso, la velocidad relativa será el caudal de salida dividido por el área, que podemos escribir así. Por su parte, la velocidad de arrastre se puede calcular fácilmente porque es la velocidad tangencial de giro del aspersor, y por tanto es igual al producto vectorial de la velocidad angular por el radio. Si lo sustituimos todo, finalmente obtenemos la expresión de la velocidad absoluta v que íbamos buscando. Recordemos por tanto cómo teníamos la ecuación de la cantidad de movimiento angular. Con las expresiones de la velocidad absoluta y relativa,
que acabamos de determinar, podemos deducir que el par m sub ac que hace el agua sobre el conducto se puede escribir de esta manera. Si hacemos los productos escalares y vectoriales, quedará todo más simplificado. Solo resta evaluar la integral, que es especialmente sencilla porque casi todo puede salir del integrando al ser constante. Entonces podemos simplificar las áreas y alguna cosa más. De este modo, recordando la relación que había entre el par de freno y el par que ejerce el conducto sobre el agua, llegamos a la solución final. El problema ya habría sido resuelto, pero como dijimos, con objeto de aprender algo un poco más profundo, vamos a volver a calcular la solución, pero desde el punto de vista de un observador móvil, que gire junto con el aspersor. El mundo sería para él muy diferente que para el observador fijo. Vería salir el agua con una velocidad diferente, como hemos visto, y además vería el aspersor como una estructura fija, mientras el resto del universo estaría girando a su alrededor. Para este observador no hay una variación de la velocidad con el tiempo, así que podemos decir que apreciaría que el flujo circula en régimen estacionario. Pero esta no es la única diferencia con lo que vería un observador fijo. Para un observador móvil, la ecuación de la cantidad de movimiento angular tiene un aspecto algo más complicado, porque al término ya conocido de cantidad de movimiento m sub pa ejercido por el conducto sobre el agua, habría que añadir un término de par debido a las fuerzas no inerciales. Esto es así porque el sistema de referencia ligado al aspersor está girando y por lo tanto deben aparecer fuerzas ficticias como la centrífuga o la de Coriolis para que las leyes de Newton sigan siendo válidas. Sin embargo, podemos simplificar esta ecuación porque el primer término se anulará, dado que el observador aprecia un régimen estacionario y no verá que el par sobre el agua dentro del volumen de control cambie con el tiempo. De este modo, y discriminando los pares ejercidos por la fuerza centrífuga y de Coriolis, la ecuación de la cantidad de movimiento angular sería así, donde la superficie de control, al igual que antes, está formada por la de entrada A, las dos de salida, a su S, y la lateral, a través de la cual no puede haber flujo de ninguna clase al existir una pared sólida que lo impide. Podemos, por lo tanto, expresar la ecuación de un modo más sencillo. Pero cabe hacer aún más simplificación, pues ya vimos que no puede haber par respecto del eje de giro a la entrada. Asimismo, la fuerza centrífuga no puede ejercer ningún par, puesto que su línea de acción pasa siempre por el eje. De este modo podemos obtener una expresión simple para la incógnita m sub ca. Recuerda que la densidad de cantidad de movimiento angular podía escribirse así. En este caso, la velocidad siempre es relativa al estar en un sistema de referencia que se mueve con el aspersor. Podemos, por lo tanto, reescribir la ecuación de este modo. La primera integral podemos evaluarla, puesto que ya vimos antes qué aspecto tiene la velocidad relativa. Sin embargo, ¿cómo se podrá calcular el par ejercido por la fuerza de Coriolis? El par de Coriolis lo ejerce la fuerza de Coriolis, la cual es proporcional a la aceleración de Coriolis, que por definición se relaciona con el producto vectorial de la velocidad angular y la velocidad lineal, que en nuestro caso será siempre relativa. Además, conocemos la dirección y sentido de ambos vectores, por lo que podemos saber cuánto vale esa aceleración. A partir de ella, multiplicando por la densidad y el volumen, tendremos la fuerza de Coriolis, que multiplicada vectorialmente por el radio vector nos dará el par de Coriolis. Como tenemos dos brazos en el aspersor, aparecerá este factor multiplicando la integral. Al tratarse de un conducto, el volumen diferencial que aparece en ella es el de un cilindro, por lo que será igual al producto de la sección por una distancia radial diferencial. Sustituyendo lo que ya sabemos y operando un poco, podemos encontrar una expresión cómoda para el par de Coriolis. El producto vectorial resultante es inmediato, por lo que no será complicado resolver la integral. Primero podemos sacar del integrando los términos constantes y después fijarnos en que el producto de la velocidad por la sección es precisamente el caudal circulante por cada rama del aspersor. Entonces el par de Coriolis es así de simple.
Bastará evaluar esta integral inmediata para obtener una expresión definitiva. Una vez que tenemos calculada la cantidad de movimiento angular debida a la fuerza de Coriolis, podemos sustituir en la ecuación del par m sub ac que constituye nuestra incógnita. Recuerda que, como ya dijimos, las velocidades involucradas son relativas y por tanto tienen esta expresión. Bastará sustituir para acercarnos a la solución. Además, ya sabemos lo que vale el par de Coriolis. Evidentemente, la velocidad angular puede relacionarse con la tangencial relativa, por lo que reuniendo todo esto y realizando los productos escalares y angulares que aparecen, podemos decir que el par que ejerce el agua sobre el conducto se escribe de este modo. Estamos solo a una integral del resultado. Si sacamos del integrando las constantes que vemos, la cosa es más sencilla. Basta simplificar un poco para obtener cuánto vale el par que ejerce el agua sobre el conducto m sub c par. Teniendo en cuenta la relación que ya justificamos entre este par y el par de freno, llegamos a la solución final del problema. Observa cómo es exactamente igual a la obtenida empleando un sistema de referencia fijo, como debe ser. Ahora inténtalo bien. Mucho ánimo. Podcast realizado por el área de mecánica de fluidos para la Universidad de Jaén.